desde la formación de los organismos elementales, estamos hablando desde los primeros organismos vivientes, las células, hasta la formación del Homo sapiens. Pero, al ser un sistema bastante objetualista, un sistema idealista, hay un hecho que tiene que ser precisamente desterrado, es lo fáctico. Redundantemente lo vuelvo a decir, el hecho. Un hecho es lo que aparece y en su comparecencia no aporta consigo la razón de su aparecer. Por eso él dice que los hechos hay que explicarlos, y conocer es explicar los hechos. Por un lado está el conocer de la conciencia, lo formal, y por el otro, lo conocido, lo real. Hegel no tolera, parece, esta dualidad. Es lo que pretende un sistema total, absoluto. Quiere superar esta dualidad. ¿Qué se requerirá en esta hoja de ruta que estoy describiendo de Hegel? Pues él requiere una genética de los actos del conocimiento y de la voluntad por un lado, y de las facultades y los hábitos por el otro. También requerirá Hegel una genética de los contenidos, de los diversos niveles de conocimiento y de acción. Ahora, todo esto, que es el plan de Hegel, ¿qué es lo que busca? Busca dos cosas. La convergencia del conocer y lo conocido, es decir, el sujeto con el objeto, de tal manera que la realidad conocida y su esencia aparezca fundamentada totalmente en el espíritu y que la conciencia llegue a descubrirse a sí misma como espíritu absoluto, el cual conoce desde sí mismo. Acá hay un término que los estudiosos de Hegel no le prestan mucha atención, porque tal vez la gran mayoría de bibliografía con respecto a Hegel está más destinado a analizar sus consecuencias prácticas. Es lo que decimos el post-hegelianismo, que explotó, que es bastante amplio. Pero estos términos y de la antropología hegeliana a mí me parece de vital relevancia, porque todo sistema, sea de conocimiento, que va a decantar en un sistema práctico, como puede ser un sistema político, se construye en la medida de cómo es que nosotros pensamos o decimos que es el hombre. De acuerdo a cómo nosotros decimos que es el hombre, pero más aún, quién es el hombre, es donde se van a expresar estos sistemas políticos. Acá la palabra clave es hábito. Bien. ¿Qué es el hábito para Hegel? El hábito para Hegel es el momento de la manifestación del espíritu en la materia, de lo infinito en lo finito, y que no pertenece a la conciencia. El hábito es la experiencia acumulada de los conocimientos, sentimientos, acciones, por los cuales uno se emancipa del espacio y tiempo concretos para llevarlo vivido en cada tiempo y espacio concretos. Ciertamente, toda tu experiencia, toda tu memoria, todas las cosas que tú has vivido, eso ya no está en el espacio y en el tiempo, pero el sujeto lo lleva consigo mismo, y eso influencia los tiempos concretos presentes que están por llegar y que llegan. El hábito, por lo tanto, hace posible infinidad de recursos en un cuerpo finito. Los lenguajes, las formas musicales, las ciencias, los sistemas jurídicos, morales y religiosos, cultura e historia. El hábito hace posible entonces el tránsito de la sustancia al sujeto, de la racionalidad en sí a la racionalidad por sí. Pero esta manera de proceder en la antropología de Hegel, ¿cuáles serán sus alcances y sus límites? Pues Hegel tiene una frase paradigmática, que es: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Está tratando de fundirlo el sujeto con el objeto. En cuanto al conocimiento de la verdad, al objetualizar lo real, la verdad busca autofundarse. Con ello, ya no implica que el quién soy sea verdadero, sino que la verdad ya no necesita del ser quien soy. Recuerden que el espíritu subjetivo, finalmente, en todo un proceso, debe reconocerse a sí mismo como parte del espíritu absoluto. Si la verdad se basta para dar razón de sí misma, entonces debe ser superior a cualquier realidad. Pero, acá vienen los peros que le he encontrado en este trabajo. La verdad es relativa al conocer, y este está abierto al ser, a lo real. Del ajuste entre el conocer humano y la realidad conocida surge la verdad. Si la verdad se autooculta,
entonces la verdad debe ser necesaria. Y si es necesaria, no requerirá de nada más ni para referirse a algo. Por lo tanto, la verdad siempre estará en la mente, prescindiendo de la realidad como fundamento de la verdad. Entonces, 1. Si la verdad se autofunda, es porque es carente de referencia o porque se refiere a sí misma. 2. Si la verdad no se refiere a algo, no es verdad porque es realidad. Entonces, 3. Si solo se refiere a sí misma, no se podría saber si eso es o no es verdad. 4. Si la verdad es fundamento, no está vinculada al acto de conocerla. Entonces, ¿cómo se conoce? Por lo tanto, la verdad no puede autofundarse. He ahí un límite en la antropología hegeliana de consecuencias posteriores. Segundo tema. En cuanto a la dialéctica como método cognoscitivo, el método para conocer la realidad en Hegel es la dialéctica. La dialéctica significa movimiento, avance sin oposiciones y se basa sobre todo en la negación. La negación consiste en evitar el aislamiento de la particularidad, entendiendo por tal una franja de lo real y de lo pensado, nuevamente tratando de unificar esta dualidad. Si se niega que algo sea aisladamente verdadero, se intenta vincular esa verdad con el resto. Hegel empleó este proceso porque buscaba la verdad completa, no ciertas verdades parciales aisladas. Solo la razón humana puede negar, lo que indica que es distinta de las demás realidades. No por negar la razón se niega lo que es prueba de su inmaterialidad. Muy bien, esto está extraído de lo que Hegel mismo nos dice. Pero, ahí vienen mis observaciones. El método dialéctico no es el mejor modo para avanzar en el conocimiento racional de la realidad. La mente puede negar, pero la negación es exclusivamente mental, no es real. Entonces, decir que, como lo afirma Hegel, que la dialéctica es el mejor método cognoscitivo, no cumple las exigencias de la dialéctica, pues esta es una afirmación. Decir que la dialéctica es el mejor método cognoscitivo es una afirmación y no es una negación. Por lo tanto, decir que la dialéctica es el mejor método cognoscitivo no es cierto, porque de cumplir las exigencias de la dialéctica misma, se debería negar esta tesis y buscar una síntesis ulterior. Y las respuestas estarían pateando hacia el infinito, hacia el futuro, sin llegar a alcanzar. Siguiente tema. En cuanto al conocimiento del sujeto, ¿quién soy? La persona. La antropología filosófica hegeliana no alcanza definitivamente a la persona humana, es decir, quién se es, no en cuanto a lo que pienso de mí mismo, que son dos cosas distintas. Todo lo contrario, la antropología filosófica hegeliana disuelve al sujeto en el absoluto, el espíritu absoluto. Para Hegel, toda yoidad, referido al yo humana, debe ser negada. Recuerden el método de la dialéctica. Suprimida para afirmar la unicidad del yo absoluto. Se identifica la unicidad con la totalidad. El sujeto absoluto hegeliano no es sustancia, sino resultado. Es decir, no lo admite como sujeto al inicio, sino al final del proceso dialéctico, el proceso histórico. Ahí vienen los peros. Pero, si el sujeto es lo ontológicamente relevante, no puede ser resultado, pues este implica que la potencia sea previa al acto. Y esto no es así, es al revés. Entonces, 1. Si no existe potencia sin previo acto, la actualización de lo potencial no se podría explicar por la tarea activa del acto, porque ningún acto se explica por y desde la potencia. El quién soy se reduce a una manifestación de aquella única realidad existente subjetiva, es lo que se llama monismo subjetivo, oscureciendo el concepto de persona, ya que esta noción implica apertura personal, abrirse respecto de una persona distinta, lo que desde la perspectiva del sujeto único, del monismo subjetivo, es algo cerrado. Ahora se podría entender por qué razón, si el sujeto es alguien cerrado y no es apertura, porque la noción de persona se ha borrado, se ha oscurecido con este método hegeliano, ahora entendemos por qué razón en ciertas ideologías posteriores que son herederas de Hegel, el posthegelianismo, lo importante no es la persona, sino la revolución, el Estado, el mercado, etc.
Por lo tanto, es imposible que exista una única persona. ¿Qué se hace factible entonces la antropología hegeliana? O sea, ya tenemos la antropología hegeliana desde sus principales peros que le he colocado. Entonces, hace factible, si es que se entiende al hombre de esa manera, la negación de la realidad e imposición de mundos imaginarios como modos de dominación, que es prácticamente la triste historia de la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX con los totalitarismos, sea los fascismos o los comunismos. Voy a hacer algunas revisiones gráficas para que se pueda entender las precisiones que he hecho. Para empezar, ¿podrá ser posible la identidad entre el sujeto y el objeto? No, porque yo no soy lo que pienso de mí mismo. Lo que pienso de mí mismo es un objeto. Es decir, el fuego pensado no quema y el agua pensada no moja. Lo que pienso de mí mismo es simplemente una imagen. Es un objeto, no es el quién soy real. Por lo tanto, yo no soy lo que pienso de mí mismo. Soy mucho más que eso. Además, si se lograra la identificación hegeliana, el quién soy pensado no podría ser quién soy, porque ese quién soy pensado no piensa. Por lo tanto, pienso que las nociones hegelianas son muy importantes, son un aporte muy necesario y justo en la filosofía, porque Hegel se planteó ser esa suerte de engranaje o esa suerte de bisagra que una la filosofía clásica y medieval moderna con lo que se veía venir después. Ahora, yo creo que las nociones hegelianas podrían ser completadas en la medida de que él descubra y vuelva una tarea que le emprendió Heidegger, Husserl medianamente, pero Heidegger sobre todo, pero se quedó un poco con el tiempo, se dio media vuelta. Dicen, esto no es cosa mía, acá sí lo pongo entre paréntesis, que es porque si tú vuelves hacia el quién soy como principio, como acto de todas las operaciones, entonces te estarías dando cuenta de que el quién soy es originado, y si aparece la palabra originada tendría que aparecer el originador, y si aparece la palabra originador tendría que aparecer la palabra Dios, que era una palabra que Heidegger no quería o pareciera ser que no quiso afrontar. Pero bueno, la propuesta hegeliana me parecería que podría estar mejor entendida si es que se admite la preexistencia del quién soy como algo que es mucho más que lo que pienso de mí mismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el método hegeliano no es el mejor método para acceder al quién soy, si queremos hacer una antropología mucho más concreta. Hay que asumir, porque acabo de escuchar la primera ponencia y lo dijo clarísimo, los límites del objetivo. Es decir, lo que pienso de mí mismo no soy quien soy. Por lo tanto, hay un problema con la inteligencia, con este conocer intelectual. Si podríamos ver un nuevo método por el cual abandonar el límite de lo mental, el límite de lo objetual, para tener una nueva forma de acceder y ya no conocer formas, sino conocer actos, entonces estaríamos en la capacidad, que es lo que Hegel no llegó a ver, para alcanzar el quién soy y recuperar el concepto de persona humana, que me parece que es uno de los principales problemas que la antropología hegeliana nos ha dejado, el oscurecimiento de la persona. De la misma manera, no puede ser posible la identidad entre la cosa y el objeto, y la verdad está en la adecuación entre el sujeto y la cosa en el acto de conocer. Bueno, yo lo dejo ahí nomás para dar por finalizada esta ponencia. Gracias.